Te entregamos, Señor, todo nuestro ser, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor Santo y poderoso. Recibe, Señor, nuestra adoración. Recibe, Señor, nuestro amor, nuestra gratitud ante ti, Señor, en esta noche. Digno eres de gloria y honor. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Digno eres de gloria y honor. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor.
comparado a ti, Señor. Señor, y en esta noche declaramos, Padre, que Señor, en la tierra, en el cielo, Señor, y todo lo que existe y todo lo creado, Señor, por su voluntad existe, Señor, porque usted es soberano, Señor, y digno de suprema alabanza, Señor. Y en esta noche, Señor, encendemos este altar de adoración, Señor, reconociendo que usted es digno, Señor, de toda nuestra adoración, Señor. Nos hiciste para alabanza de su gloria, Señor. Nos creaste, Señor, para que podamos nosotros entrar en libertad, Señor, a través, Señor, de la sangre del Cordero, para entrar en el lugar santísimo y ministrar en su presencia, Señor. Y le damos gracias, porque, Señor, un día, Señor, con ese sacrificio perfecto, Señor, cuando usted entregó, Señor, su vida y usted dijo, consumado es, hecho está. Y por tanto el velo se rasgó y entonces usted nos abrió, Señor, el camino perfecto a través de su sangre para poder ministrar, Señor, en el santuario, poder declarar, Señor, eres digno, eres digno. Demos la gloria y la honra al Señor, hermanos. Un aplauso para el Señor, que es digno de toda la paz y de toda adoración. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Queremos darle la bienvenida a cada una de las personas a través de Radio Altar Familiar. También damos la bienvenida a cada persona que a través de los medios sociales de una u otra forma se comunican con nosotros. Pues en esta noche tenemos una necesidad la cual queremos cubrir primeramente y extendamos nuestras manos. Tenemos a una persona que está en el hospital, Nelly Rivera. En este momento nos pidió que la cubriéramos y pues extendemos cobertura desde acá en Miami. Ella está en Jacksonville. En el nombre del Señor Jesús, extendamos nuestras manos hacia ella y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, dice su palabra, que usted envió su palabra y nos sanó, Señor. Y hoy en esta noche declaramos sobre Nelly Rivera, en este momento, Señor, que sea su mano sanadora, Señor, allí en su cuerpo, en ese hospital, en el nombre de Cristo Jesús declaramos que por su llaga nosotros hemos sido curados, Señor. Y declaramos, Señor, que esa necesidad, Señor, de su hija, Señor, es cubierta. Y declaramos sana, la declaramos sana en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que salga fuera toda enfermedad de su cuerpo. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que se levanta de esa cama en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Y declaramos que ninguna enfermedad tiene efecto sobre su cuerpo. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús hoy un rompimiento. Y declaramos, Señor, sanidad sobre su vida. Recibe, Nelly, en esta noche. Recibe sobre tu cuerpo la sanidad y sobre toda persona que en esta noche tenga alguna enfermedad, alguna necesidad. En el nombre de Cristo Jesús, Él es suficiente para todas nuestras necesidades. Y declaramos sanidad sobre tu vida, Nelly. Sanidad sobre cada persona en su cuerpo. Porque el Espíritu del Señor vino para traer libertad, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertarlos de toda enfermedad. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, les declaramos libres, sanos por el poder de su palabra. Y en el nombre de Cristo Jesús, por sus llagas, recibe sanidad, Nelly, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, que usted, Señor, es poderoso, Señor, para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos por su buena voluntad. Y declaramos esta noche una noche de milagros, una noche de sanidad, una noche, Señor, de victoria sobre cada persona, Señor, que necesita en esta noche el toque de su mano, Señor. Hoy declaramos que usted, Señor, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que usted es el que hace milagros, sanidades, prodigios. Es el mismo que adoramos, el mismo que servimos. Y en esta noche declaramos sobre cada vida y esta noche recibe de parte del Señor el toque de su mano en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pues en esta noche continuamos con la segunda parte del tema que anteriormente estábamos viendo, relacionado a los velos. Pues más que todo queremos ya darle la conclusión al tema, un tema muy interesante, un tema un poco profundo. Y pues ¿quiénes de ustedes, hermanos, aprendieron? Levanten la mano. Aprendimos, ¿verdad? Pues gloria a Dios. La palabra del Señor es para enseñarnos, para abrirnos, ¿verdad?, el conocimiento. Pues en esta noche vamos a ir a la palabra directamente y vamos a continuar con lo que es el velo. Pero miren, una de las cosas es que cuando el Señor dijo de que se construyera el tabernáculo en el tiempo de Moisés, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Señor fue detallado, fue detallista, Él fue específico en lo que Él quería, ¿verdad?, en cuanto al tabernáculo. Pero vamos a ver en la palabra
¿Por qué ese velo que cubría el lugar santísimo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era necesario que estuviera como separación, como algo que tuviera que ocultar lo que era la gloria de Dios en aquel tiempo? Pero ahora, gracias al Señor, ese velo se rasgó, ese velo se quitó y nosotros podemos entrar libremente y tenemos acceso por su sangre. Vamos a ir a la palabra en Éxodo capítulo 26, del verso 31 al 33. Amén. Vamos a ver cómo era este velo que el Señor mandó a que se construyera, a que se fabricara, a que se hiciera. Éxodo 26, capítulo 26, verso 31 al 33. Una de las cosas era de que este tabernáculo era sombra, era un prototipo de lo que era la manifestación de lo que era el lugar santísimo en el cielo, la presencia del Señor. O sea que era como una semejanza acá en la tierra de un tipo de lo que era en el cielo. Entonces el Señor, a través de este tabernáculo, era que el pueblo iba a venir y presentarse para traer ofrendas, para ministrarse delante del Señor, ministrar la adoración, ministrar ofrenda continua, el continuo sacrificio. Entonces el pueblo tenía que habitar alrededor del tabernáculo, pero eso era sombra y tipo de lo que el Señor estaba manifestando de que iba a pasar en el cielo. Amén. Lo tenemos, hermanos. Amén. Y todos los que son expertos en la espada que el Señor nos ha dado, vamos a ir directamente. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación. ¿Qué iba a ser el velo? Separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Miren, hermanos, una de las cosas es que el Señor establece como uno de los parámetros en el tabernáculo era que tenía que haber un velo que iba a separar el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sacerdote para ofrecer sacrificio continuo por expiación por los pecados del pueblo, pero ahí no podía entrar cualquier persona porque si no moría. Por eso era un velo que estaba vedado, que hacía separación, ocultaba la gloria del Señor y nadie podía entrar. Ese era en el antiguo pacto, hermanos. Entonces, hoy lo que me corresponde a mí en mi parte es hablarles sobre lo que es un velo. Un velo, lo que sirve el velo es para ocultar. Un velo es para no ver. Si me permiten, por favor, una vez más, es para no ver. El velo también en lo espiritual significa un velo de incredulidad. La parte que me corresponde es a mí hablar sobre lo que es el velo de incredulidad que existe sobre las naciones. Porque hay naciones que son muy cerradas, son como unas fortalezas al Evangelio. Son naciones que no permiten, que no hay libertad, como que es impenetrable el Evangelio. No porque la palabra del Señor no tenga poder ni autoridad, pero es que hay como fortalezas en ciudades, en pueblos, en naciones, que no permiten de que el Evangelio fluya con libertad. Una Unión Soviética, una potencia, Rusia, que en años anteriores era imposible penetrar este imperio ruso por la palabra de Dios. Era imposible que entrara la palabra del Señor, pero tuvo que venir un cambio de gobierno producido por Dios, tuvo que venir un cambio en este país para que pudiera haber una apertura al Evangelio. Y una vez que hubo ese cambio de liderazgo, ese cambio de gobierno, el Señor permitió que entrara el Evangelio. Son oportunidades que nosotros como iglesia tenemos que aprovechar, hermanos. Estamos en un tiempo en los cuales el Señor nos está dando oportunidades como iglesia, el Señor, para orar e interceder. Vemos una Francia, un país que está sufriendo por un ataque terrorista, y muchos países están muy nerviosos, están a la expectativa de dónde va a ocurrir el próximo ataque. Entonces vemos, pero que son oportunidades que podamos nosotros orar e interceder, porque el Señor nos ha puesto como atalayas para orar e interceder, para que el Señor sea en su misericordia visitando esos países y sea la oportunidad para estos países para dejar abrir
el corazón y que Dios entre, y para que en ese país y ese pueblo pueda entrar la palabra del Señor trayendo libertad. Amén. Así que, hermano, en esta noche ponemos en la carga y cada uno de nosotros como intercesores oremos por Francia, para que sea un país que pueda a través de esto abrir su corazón y el Evangelio entre, hermanos, y transforme. Amén. Pero vamos a ver que este velo de incredulidad que está como una separación que no permite de que las personas en esos lugares entiendan el Evangelio o abran su corazón a la palabra del Señor, es un velo de tinieblas, es un velo de incredulidad. Vamos a ir a la palabra en Isaías capítulo 25, 7, y dice esta palabra de que hay un velo que cubre a muchos pueblos. Valga la redundancia, para poder dar a entender, hermanos. A veces queremos hacer las cosas espirituales de una forma con mecanismos humanos o con mecanismos ya aprendidos que a veces no dan resultado. Hablamos la palabra y vemos como que la persona no se convierte. Hacemos esto y como que la persona no da el paso. ¿Qué hacer cuando uno se enfrenta ante personas, ante naciones, ante ciudades, que por más que uno ora, que por más que uno hace para que pueda llegar esa palabra, pero no hay cambios? Entonces hay que ir a aguas más profundas, hay que ir a la raíz de por qué en ese país, por qué en esa nación es impenetrable el Evangelio. Vamos a ir a Isaías capítulo 25, verso 7. Y una de las cosas que Isaías estaba declarando en esta palabra es que sobre este monte, dice, lo tenemos, amén. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, un velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. O sea, de que, como decía anteriormente, existe un velo sobre los pueblos. Es sobre gente en pueblos, naciones, sobre cada uno en particular. Son velos que no permiten que la persona pueda abrir su mente y su corazón a un cambio a través de la palabra de Dios. Sabemos que este velo es un velo que produce ceguera. No solamente produce ceguera, sino que produce sordera. O sea, por más que se le hable la palabra del Señor, por más que miren los prodigios de parte de Dios, son pueblos como que son muy fríos. Una de las cosas, y no por poner en mal ningún país, sino es mi intención, solamente es como un ejemplo un ejemplo físico para poder saber qué hacer ante una situación. Una amiga nuestra de la familia se fue a estudiar precisamente a este país, Francia, y esta joven estudió francés ahí, estudió su carrera. Pero una de las cosas que ella nos decía cuando ya terminó su carrera, y nos comentaba a nosotros, era de que mientras ella estuvo esos 3 años estudiando en Francia, tenía que ir de París hacia un pueblo que era casi como 8 kilómetros. Ella se tomaba casi más o menos 2 o 3 horas para poder llegar a ese lugar donde había la única iglesia cristiana. Era la única iglesia cristiana. Entonces ella nos comentaba, yo tenía que levantarme desde la mañana, desde las 4 de la mañana, tomar mi carro para poder llegar hasta ese lugar, y llegaba justo a tiempo a la hora del culto de la reunión. Hermanos, y dice que no era la única que hacía eso. Muchos de otros lugares de Francia venían a ese lugar porque era solo la única iglesia en todo lo que era toda esa distancia. Y decía que eso era terrible. Por eso decía ella que se estaba muriendo, se estaba ella asfixiando espiritualmente, porque ella anhelaba las cosas del Señor, pero no había ni una iglesia en la ciudad. Qué terrible, hermanos, caer en una condición de saber de que no hay ni una iglesia alrededor y que uno tiene que viajar casi 8 horas para congregarse. Así que, hermanos, no nos quejemos cuando vengamos a alabar al Señor, porque tenemos ahí nomás, estamos cerca. Hermanos, era un sacrificio para esta joven, pero este sacrificio la mantuvo con vida espiritualmente. Y ella nos comentaba, hermano Fausto, si yo no hubiera hecho eso, yo me hubiera muerto espiritualmente y me hubiera perdido. Esa fue el ancla en la cual yo me aferré durante esos 3 años que estuve en Francia, porque no había ningún lugar. Eso fue hace como 6, 7 años. Tal vez ahora, por la misericordia del Señor, a lo mejor ya hay apertura y ya
por lo menos ya debe haber más iglesias abiertas, pero lo que quiero dar a entender es que hay naciones, hay pueblos, que no es fácil que penetre el evangelio, no es fácil que se congregue la gente. Entonces vemos de que qué hacer ante una situación donde hay un velo de incredulidad que cubre una nación, cubre una ciudad. Ahí tenemos que activar lo que es la oración, la intercesión, para que sean derribados esos muros de tiniebla, esos muros espirituales de incredulidad que mantienen a la gente, a sus habitantes en un espíritu de estupor. Esto se le llama espíritu de estupor y se manifiesta por el endurecimiento del corazón y embotamiento de los sentidos espirituales. O sea que las personas no pueden escuchar, no pueden ver, no pueden palpar, no pueden en todos los sentidos recibir la palabra del Señor. Entonces, cuando hay un velo que es impenetrable, un velo que cubre los países, las naciones, lo que se tiene que activar, hermanos, es la intercesión. Es ponerse en la brecha, como decía el Señor, que quién irá por nosotros, quién se pondrá al frente, quién hablará ante los demás. Y como no había nadie, tuvo que pararse el profeta y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor en otra palabra exhorta y dice: nadie se puso en la brecha, nadie hizo vallado, nadie se subió a las cumbres para poder hacer vallado, para vigilar, para cubrir la ciudad. Entonces el Señor nos activa a nosotros como iglesia para que seamos como esos atalayas, como esos que guardan las fortalezas, para declarar a la ciudad de que venga un rompimiento y que todos los habitantes se les quite ese velo, ese manto, ese velo que cubre sus mentes, que trae ceguera y sordera e incredulidad, y que sea quitado por causa de la palabra del Señor, por causa de su Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, tenemos mucho trabajo. Amén. Si usted se quiere unir a nosotros, bienvenido. Vamos a orar de ahora en adelante en altar familiar. Cada sábado vamos a ir intercediendo por un país en específico. Amén. Vamos a traer la bandera de cada país en ese sábado para interceder por un rompimiento en cada una de esas naciones. Amén. Porque queremos que la venida del Señor sea acelerada. Y como dice la palabra, de que la iglesia y el Espíritu decían: ven, Señor Jesús. Por tanto, nosotros, para acelerar la venida del Señor, necesitamos que sea manifiesto lo que es a través de la intercesión, de que los pueblos vengan a la presencia del Señor, que los pueblos, que se cumpla la palabra que dice de que toda tribu, toda lengua, toda nación van a doblar sus rodillas ante el Señor y van a confesar su nombre. Amén. Pero miren, este espíritu, que lo que hace este velo que cae sobre estas personas, lo que hace es que no permite que la persona tenga un entendimiento de las cosas espirituales. Por eso nosotros no podemos gastar nuestro tiempo con personas que, por más que uno les presente la palabra del Señor, por más que uno le da testimonio de las maravillas del Señor, por más que uno les presente el Evangelio, no hacen caso, no permiten, no les importa, no les interesa, por causa de que todavía tienen el conocimiento entenebrecido, tienen un espíritu de estupor, es un velo sobre sus vidas que no les permite entender la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 3, verso 14 al 16. Amén. Y esta noche vamos a ir como un esgrima bíblico rápido a la palabra. 2 Corintios 3, 14 al 16. Y vamos a ver de que hay velos en las mentes, que lo que hace es que cuando este velo está en la mente de una persona, mientras no le es quitado por el Señor, no va a entender las cosas de Dios, no va a entender la palabra de Dios. Pero es necesario que oremos para que el Señor quite ese velo que hay en las mentes, para que puedan entender la palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 3, verso 14 al 16, lo tenemos. Si no, le damos un tiempecito para buscarlo. Y pues queremos darle las gracias al Señor, porque a través de su palabra nos trae revelación, y a través de su palabra Él nos da el entendimiento para poder entender a profundidad el propósito de Dios. Lo tenemos, hermanos. Amén. 2 Corintios 3, 14 al 16. Sin embargo, la mente de ellos, yo estoy leyendo de lo que es la nueva versión internacional. Si puede haber otra persona que me pueda ayudar y que pueda leerme lo que es Reina Valera en 1960. ¿Alguien la tiene? Bueno, si me le dan un micrófono, por favor.
Mientras le dan un micrófono, yo voy a leer Nueva Versión Internacional. 2 Corintios 3, 14 al 16. Mire lo que dice en la versión de Reina Valera 1913. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. ¿Qué es lo que hace cuando se convierten al Señor? El velo se quitará. Amén. Sean bienvenidos la familia de Yoga. Sean bienvenidos, padres. Dios les bendiga. Pues en esta noche, a través de la palabra, podemos ver 2 Corintios que dice de que, sin embargo, la mente de ellos se embotó, dice esta versión, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Una de las cosas es que cuando hay un velo, que lo que hace es, en la mente de la persona, es que no entiende. Por más que pueda leer, no va a poder tener un entendimiento o un conocimiento de lo que lee. Por eso dice la palabra del Señor que cuando en el antiguo pacto leían, dice el pueblo, leía el antiguo pacto, siempre que leían a Moisés, un velo les cubre el corazón. ¿Por qué? Porque a través de este velo ellos no pueden entender realmente la palabra de Dios, no pueden entender el nuevo pacto, de que ya en Cristo el Señor ya quitó ese velo, que en Cristo el Señor ya quitó esa falta de entendimiento, hermanos. Por eso es que cuando venimos a Cristo, por eso es muy importante, lo que hace el Señor es un cambio de mente y de corazón. El Señor, cuando viene a nuestra vida, lo que hace es un cambio de 360 grados en nuestras vidas. Lo que el Señor trae a nosotros es transformación, pero para bien, porque dice que Él tiene pensamientos de bien para nuestras vidas, para darnos a conocer. Entonces vemos de que cuando hay este velo que cubre la mente, entonces cubre también el corazón, porque al no entender el propósito de Dios, al no entender lo que Dios quiere, hermanos, ¿cuántos de nosotros no conocemos personas que por más que uno dé consejo o que uno le quiera decirle, la persona no acepta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, pero el Señor está poniéndonos al frente todo lo que es lo bueno que Él tiene para nosotros. Él pone a nosotros todos los propósitos de bien y los planes de bendición para nosotros, para nuestra familia. Entonces, Él nos presenta esos planes. Pero no lo vamos a poder entender, no lo vamos a poder captar mientras haya un velo en nuestro entendimiento, que lo que hace es cubrir, que no nos permite ver. Vamos a ir a la palabra en Efesios 4:18. Y si me ayuda Christopher con este verso, y vemos de que dice que ¿por qué hay ignorancia en ciertos pueblos? Porque hay ciertas personas que a través de que por más que la palabra del Señor pudiera ser enviada, pero no hay un entendimiento, porque este entendimiento tiene que ser a través de los sentidos, no sentidos naturales. Podemos nosotros tener los sentidos de la vista, del tacto, del oír, de percibir, de oler, que son sentidos naturales que han sido puestos en nuestro cuerpo con una función, pero también existen sentidos espirituales que nos hacen oír, nos hacen ver, nos hacen oler la presencia de Dios y poder captar lo que Dios quiere decirnos. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 18. Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Mire que la Nueva Versión Internacional dice: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, muchos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. O sea que a causa de que cuando hay este velo que cubre, ¿verdad?, a ciertas personas, yo estoy hablando de un velo espiritual, no un velo físico, sino un velo espiritual, que lo que hace que la persona, que a través de este velo, que lo que cubre es que la persona no pueda entender, no pueda percibir las cosas espirituales. Por eso
entra un endurecimiento en el corazón y entonces eso es como una fortaleza, es como una muralla impenetrable que no permite que entre la palabra del Señor al corazón. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4, versos 3 al 4. Y vemos de que el apóstol Pablo decía de que el evangelio que él predicaba todavía estaba encubierto para ciertas personas. Cuando hablamos de que estaba encubierto era que todavía no había sido revelado. Una de las cosas es cuando usted entra a un lugar y usted abre la puerta y en ese lugar está oscuro, sin luz, ¿cómo es la reacción de uno? Cuando uno entra a ese lugar que no hay luz, cuando uno abre esa puerta de ese lugar, uno entra con cautela, uno entra como con un poco de desconfianza porque uno no sabe con lo que se va a encontrar adentro de ese lugar. Uno no, como que no quiere dar el paso hacia el frente porque uno dice, no entiendo, no conozco porque está oscuro. Pero una vez que se enciende la luz, una vez que usted pone, ¿verdad?, y enciende la luz dentro de la casa, ya tiene otra perspectiva de lo que hay dentro. Entonces como que usted ya tiene un poco más de confianza para poder entrar, porque ya hay luz. Entonces, hablando espiritualmente, cuando hay un velo que lo que hace es tapar, que lo que hace es encubrir, entonces no hay un entendimiento de las cosas de Dios. Pero una vez de que es quitado el velo que hay en la mente y en el corazón, entonces podemos entender las cosas que antes no entendíamos. Hermanos, a mí me pasó. Me hablaban de las cosas de Dios y yo ni por cerca. Podía estar en una clase bíblica y yo salía como que sin nada. Podía estar el maestro casi 1 o 2 horas hablando y yo nada. Pero sí me sabía los programas que había en toda la semana. Me sabía cuál era el siguiente programa que seguía en el canal. Me sabía la siguiente canción que seguía en el disco cuando existían aquellos discos, hermanos, anteriormente. Me sabía todo eso. ¿Por qué yo tenía un entendimiento y un conocimiento de las otras cosas? Pero de las cosas espirituales, por más que me hablaban, no le entendía. Saben que hay personas que por más que se hable, no hay como un entendimiento, porque eso solamente es a través de que el Señor venga y quite ese velo que cubre el entendimiento, que lo que hace es que cuando el Señor lo quita, entonces ahí viene la revelación de Dios. Es como una lámpara, es como la luz. Cuando ya viene, nosotros podemos ver con mayor claridad. Vamos a ir Deuteronomio capítulo 29, verso 4. Para terminar mi participación, porque continúa la pastora con la segunda parte del mensaje, vamos a ver, hermanos, qué hacer cuando en un país, en una nación, en un pueblo, cuando en una familia, cuando en un individuo, cuando en un lugar, como que hay esos velos que oscurecen el entendimiento, como que hay esos velos que tapan lo que es la mente de las personas, que no pueden entender las cosas espirituales, que como que no le encuentran ni derecho ni revés, como que no se puede entender, pero es que son cosas espirituales que dice de que las cosas espirituales se han de discernir, se han de comprender espiritualmente, amén. Y solamente cuando el Señor nos quita ese velo que tapa nuestro entendimiento, entonces ahí vamos a decir, ahora sí entiendo lo que el Señor quiere decir. Y cuando ya viene esa revelación, ese entendimiento, entonces es más fácil que venga el cambio y la transformación en nuestra vida. ¿Amén? Deuteronomio 29:4. Christopher, esta noche tengo un asistente. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Mire que una de las cosas que dice esta palabra, que hasta ahora el Señor no les ha permitido tener una mente, dice esta versión, para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Tal vez no somos ciegos naturalmente, hermanos, podemos ver. Tal vez no somos mudos y podemos hablar. Tal vez tenemos nuestros sentidos aún, ¿verdad?, que están en funcionamiento. Pero hablando espiritualmente podemos, hermanos, tener todavía ceguera. Todavía no podemos ver, tal vez no podemos oír. Hay personas que dicen, ¿será que Dios habla? Hay personas que dicen,
Yo quisiera entender a esas personas que dicen que Dios le habló. Yo quisiera entender a esas personas que dicen que Dios le habló a través de sueños, que le habló en una visión. No lo pueden entender. Yo quisiera entender personas que dicen de que miraron de parte de Dios. Porque ese velo de incredulidad lo que hace que tapa, ¿verdad? Y no permite que la persona pueda entender las cosas espirituales. Y para concluir, vemos de que el Señor lo que quiere es quitar ese velo. Es que Él quiere que las ciudades, las naciones puedan quitarse este velo, y eso es a través de la revelación de la palabra de Dios cuando viene a un lugar. Vamos a ver Isaías 59:10. Para concluir, miramos que hay una condición de cuando una persona tiene un velo de ceguera en el entendimiento, es que va a andar a tientas, va a andar palpando, va a tratar de caminar con cuidado porque no tiene un camino claro. Entonces la condición de esta persona es que va a andar palpando, va a estar a tientas, va a ir tocando, ¿verdad? A ver qué es lo que encuentra. Pero vemos en Isaías 59:10, y si me puede ayudar por favor. Dice así: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Hasta ahí. Mire que como es la condición cuando hay un velo que lo que tapa es el conocimiento, que tapa espiritualmente el entendimiento, y lo que hace es producir ceguera, porque dice el verso bíblico que andaban como a tientas, que andaban al mediodía, o sea, con luz, pero como que no miraban nada. ¿Será eso algo inaudito, sí o no? Como algo controversial, de estar al pleno día con el sol que está quemando y que uno diga no puedo ver. Entonces espiritualmente puede ser de que está la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Que está irradiando, pero hay muchos que todavía no pueden entender ese entendimiento, no pueden entender el conocimiento de la palabra por causa de un velo que tapa sus mentes, sus corazones, su entendimiento. Entonces cuando viene Cristo a nuestra vida, ¿qué es lo que hace? Es quitarlo. Inmediatamente lo quita. Y es ahí donde empezamos nosotros como bebés a ir conociendo, como un bebé que va conociendo desde el vientre de su madre la voz de su padre, de su madre, como un bebé que va entendiendo de que es su casa, es su hábitat, y ya el bebé, el niño va creciendo en ese ambiente sabiendo que es hijo, que es parte de la familia. Entonces así es en la etapa que el Señor nos lleva a nosotros como hijos de Dios. Antes de conocerle a Él éramos como ciegos, teníamos un velo que nos tapaba, que no podíamos ver, ni escuchar, ni entender. Pero una vez que el Señor lo quitó, entonces empezó la revelación y empezó a abrirse el entendimiento en nuestras mentes. Cerremos nuestros ojos mientras nos preparamos para la segunda parte del mensaje. Señor, en esta noche declaramos, Señor, que a través de su palabra, que sea usted quitándonos todo velo, Señor, todo velo espiritual que cubra nuestras mentes, que cubra el entendimiento, Señor, que no nos permita entender las cosas espirituales. El no poder entender, Señor, de que usted tiene pensamientos de bien para darnos a conocer. El saber que usted es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que tiene, Señor, todo lo mejor para dar a nosotros, Señor. Señor, quite todo velo, Señor, todo vendaje, Señor, que tape nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vista, Señor, que no nos permite entender y comprender a profundidad, Señor, las cosas suyas. Señor, dice su palabra que una vez que viene Cristo, usted quita ese velo, Señor, en nuestras mentes para poder entender con claridad, Señor, sabiendo de que usted es un Dios de revelación, que usted es el que nos abre el camino y que podemos a través de su palabra tener, Señor, la claridad para poder caminar, Señor, en el camino en el cual usted nos traza. Señor, damos gracias en esta noche, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, y que, Señor, esta palabra haga efecto en nuestra vida, un cambio, una transformación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos, es un placer para mí estar aquí con ustedes y poder estar ante los medios de la radio y la televisión. Y quería ir corriendo porque tengo un video y yo sé que en ese video nos va a ayudar mucho a aclarar un poco lo
lo que es lo que cuando el Señor estaba en el momento más sublime de su vida, porque yo quiero decirles, hermano, que lo que estamos viendo hoy es que un velo se tiene que romper, y ese velo tiene un simbolismo grande, hermano, porque podemos estar 100 años en la iglesia y todavía podemos estar cegados en el entendimiento. Quiero decirles, hermanos, que nos va a abrir y nos vamos a poder entender muchas cosas. Yo no sé si me tiene el hijo preparado el video, si me pueden apagar un poquito la luz allá para poder ilustrarle muy bien lo que le vamos a hablar en esta noche. Llegó el tiempo de que fue anunciado que Él estaría en la tierra con un propósito, pero tendría que morir en una cruz, en un sacrificio por nosotros. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Amén. Mire que ese es el momento donde Él sabía que lo que estaba haciendo tenía precio, y ese precio era que hoy y usted y todos nosotros que estamos presentes, ese precio maravilloso está dándonos hoy la libertad que hoy estamos disfrutando, hermanos. Quiero decirles que ese momento para Él es un momento de agonía, porque imagínense que a usted le digan que tiene que morir por la humanidad, por una humanidad que realmente muchos de ellos no lo aceptaban, porque habían conocido de un Dios y esperaban un Dios grandioso, en gran carruaje, en gran esplendor. Pero ahí tenemos el sacrificio cuando Él tomó para darnos la libertad a nosotros, que es morir en la cruz, y morir en esa cruz para darnos la libertad a nosotros, y hoy su cuerpo, su iglesia, vivimos en esa libertad, hermano. Quiero decirle que ese es el momento, mire, sublime, cuando se rompió en el templo, se rasgó el templo y también se rasgó las cortinas desde arriba hacia abajo, lo que estaba impidiendo, porque cuando llegó ese momento, Él estaba cumpliendo la profecía. Un niño nos es nacido, un príncipe nos es dado, se sentaría en su trono. Pero mire, ahí podemos ver las potestades cayendo, los principados, porque consumado es, consumado es. Cuando llega ese momento, quiero decirle que es algo, si me pueden prender las luces un poquito y podemos apagarlo para entrar y decirles, cuando se rompió el velo, lo podemos ver ahí, se rasgó, dice que hubo un terremoto. No me voy a adelantar a la palabra porque yo quiero que usted esa noche entre y usted disfrute, porque esa libertad costó precio, ese precio es la sangre del Cordero. Denme un aplauso al Señor, hermano. No es cualquier sangre, no es cualquier sacrificio, no es cualquier ofrenda. Hoy por hoy, esa sangre nos ha dado ese rompimiento de tener libertad para entrar al lugar santo. Quiero decirles que es en realidad, vamos a hablarle de un velo no solamente natural, sino espiritual. Porque como les decía al principio, muchas veces podemos estar en la iglesia y podemos estar cantando y alabando al Señor, pero realmente es el Señor de tu vida. ¿Realmente estás seguro que ese es el Dios que tú estás glorificando, que tú estás exaltando? Yo quiero decirle que cuando yo estaba en medio de esta preparación, entre las semanas tuvimos un percance. El
el diablo se nos atravesó y nos quiso matar a mi esposo y a mí. Pero no pudo, tuvimos un accidente. Pero quiero decirle que cuando uno está dentro de la voluntad del Señor, estábamos seguros, mi esposo y yo, que estábamos el nombre de nosotros escrito en el libro de la vida. Y a su nombre, hermanos. Mire, que vamos a llevarlo a que vamos a descubrir que podemos muchas veces cargar un velo de costumbres, de tradiciones, de religión, de épocas. Hay personas que se quedan en una estación y no quieren salir de ahí. Pues esta noche les voy a hablar de un hombre muy conocido. Y vamos a hablar del apóstol Pablo en Hechos 9:1. Si él lo tiene, me dice un amén, hermanos. Fíjense que voy a hablarles del apóstol Pablo, un hombre que conocía la palabra, un doctor, un maestro, un rabino, que conocía muy bien las escrituras y conocía muy bien la palabra del Señor. Por eso les quiero decir que nosotros tenemos que entender que muchas veces podemos conocer la palabra, pero simplemente dice que la palabra, mucha escritura mata, más lo que edifica es el espíritu. ¿Lo han leído? Pero dice Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase, escuchen muy bien, algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, escucha hermano, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, oiga bien, allí le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Siga conmigo en la lectura. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz, mas sin ver, ¿qué dice? A nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron, ¿en dónde? En Damasco. Y donde estuvo, ¿cuánto? 3 días, sin ver. Y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima. ¿Para qué? Entonces Ananías respondió el Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos ¿de quién? De Israel. Porque yo me mostraré cómo le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano, ¿cómo le dijo? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno
del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Demos un aplauso al Señor. Él sabe quitarle el velo de religiosidad, hermanos. Dice que le cayó de sus ojos como escamas. Inmediatamente recobró la vista y inmediatamente fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Dice que después, usted puede leerlo en su casa, él comenzó a predicar al Dios Todopoderoso, al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero decirle que este hombre perseguía a la iglesia. Muchas veces, hermanos, podemos tener este tipo de persecución hasta con las mismas iglesias. El Dios mío es el que sana. El Dios mío es el único. El Dios mío. Pero no hay muchos dioses, solo hay uno solo. Un solo Dios y un solo Padre. Y un solo bautismo. La palabra lo dice. Pero el apóstol Pablo era un que perseguía a la iglesia, no solamente para perseguirlos y dañarlos, sino para meterlos encarcelados y para acabar su vida. ¿Qué sucedió? Llegó un momento, hermanos, que él tuvo un encuentro, sacarlo del patrón donde estaba acostumbrado a estar. Él era un hombre que se podía parar en la sinagoga, podía disertar la palabra horas tras horas, pero ¿sabe qué? Solo era palabra, porque no había milagros, no había sanidades, no había conocido al que todo lo puede hacer. Y a su nombre, hermanos, quiero decirle que el momento es exacto para que ese velo se rompa. El Señor no va a habitar en una casa que solo le encendamos los foquitos en Navidad, que solo le invoquemos en Semana Santa. Perdóneme, usted tiene que tener una relación personal con Él y usted la va a disfrutar porque Él va a habitar con usted corporalmente todo el tiempo. Cuando usted lo busque, Él va a estar ahí con usted. ¿Sabe qué? Para el apóstol Pablo esto era algo que no podía en su mente creer que lo que le había pasado. ¿Saben cómo fue que él pudo creer? Cuando quedó ciego. Y esto significa un vendaje. El Señor le quiso mostrar: ¿conoces mi palabra? ¿Sabes mi ley? ¿Sabes mi mandamiento? Pero estás como ciego. Quiero llevarlos a que miremos cómo esta ruptura de este velo nos trae libertad. Vámonos a Mateo 27:50. Y a su nombre, hermanos. Aleluya. Ese es un día maravilloso. No nos detuvo el agua, no nos detuvo el aire, no nos detuvo nada. Aquí lo que estamos es un choice, un gozo grande. Miren Mateo 27:50, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra, ¿qué dice? Tembló, y las rocas se partieron. Se abrieron, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Se abrieron en el verso 52. ¿Se abrieron qué? Ay, hermano, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué dice? Se levantaron. Maravilloso. Y dice: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y le aparecieron a muchos. Usted se imagina ese momento maravilloso, que ahí que diga: uy, si ese era mi tío que estaba muerto, ¿y cómo se levantó de ahí de la tumba?
¿Sabe qué? Esta era una señal que estaba resucitando lo que estaba muerto, lo que estaba perdido. Yo quisiera llevarlo un poquito a lo profético, yo quisiera diluírselo como, se lo voy a diluir en esta forma, un poquito así como cuando uno, no sé si usted cuando era su bebé, cuando usted estaba teniendo su bebé recién nacido, le hacía la papilla de banano y le echaba un poquito de miel o le echaba azúcar, o otra gente le echaba arroz o cereal para que darle de comer la papilla al bebé. Pues miren, le voy a hablar de esto. Cuando se rompió el velo, lo que vimos hace poco, se rompió el templo también y hubo un gran terremoto. Entonces salieron del sepulcro, los que estaban ahí, los que estaban en la tumba, empezaron a levantarse. Usted se imagina ese evento en el momento que él estaba entregando su vida, salir los muertos de las tumbas y ponerse en pie. Eso era una señal de resurrección, porque dice que él llevó cautiva la cautividad, y es porque él descendió y tomó las llaves del abismo, del infierno, para que cuando en ese momento usted se imagina el diablo, porque lo miraron ahí despeluzado, quedó calvo, o sea, quedó sin pelo, porque él dijo: aquí me glorío, lo llevé a la muerte. Pero el Señor le dijo: hay una carta debajo de mi manga, y es que yo soy la vida, yo soy el camino y la verdad. Entonces podemos ver, hermanos, que dice en el verso 53, saliendo del sepulcro, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Uy, si se le aparece y le toca la puerta al Señor. Y dice: y el centurión de los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, dice, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Sabe qué hay señal? Cuando se rompe el velo, es que nosotros salimos de muerte a resurrección, y su nombre está escrito en el libro de la vida. Si yo voy corriendo, hermano, porque este banquete lo tenemos que comérnoslo todo. Dice que también que este velo que fue rasgado nos abre un camino, y quiero llevarlo a Hebreos. Yo creo que disfrute esto de Hebreos 10. Me gustaría que lo leyeran en su casa, hermanos, porque esto es tremendo. Cuando usted lo puede leer todo, léalo todo en su casa. Pero nos abre un nuevo camino cuando el velo es rasgado de nuestras vidas. Usted sabe que las tradiciones, las costumbres nos pueden impedir que recibamos la bendición, hermanos, hasta estando en la misma casa del Señor. Hebreos 10, 11 en adelante. Dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día, que dice, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, ¿cómo? El pecado. Le vuelvo a leer: ciertamente los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, escuche bien, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y en su mente, y la escribiré. Cuando el Señor hace esto, hermanos, le está quitando el velo, porque la palabra le va a quedar escrita aquí a usted en su mente y en su corazón.
Le comentaba en las clases de adoradores que tuvimos ayer, que una vez me dijeron, ay, profeta, porque a mí me conocen mucho por profeta afuera y ahora como pastora. ¿Qué pasó? ¿Dejaste tu espada? Yo le dije, no, la tengo escrita aquí y aquí en mi corazón. Así que, hermanos, siga conmigo, dice en el día 17, y añade, nunca más me acordaré, ¿qué dice? De sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través ¿de dónde? ¿A través de dónde? Del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire qué lindo, hermanos, donde hay remisión, donde hay una sola ofrenda. Es que el Señor nos dio la libertad para que entremos al lugar santísimo solamente por la sangre de Jesucristo, y nos abre un nuevo camino para que nosotros vivamos ahí y ese velo queda completamente destruido. Quiero decirle que Hebreos 10:22, siga conmigo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos ¿con qué? Con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos, que dice, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis aquellos días que se acercan. Y a nosotros lo estamos viendo con lo que está sucediendo hoy en la nación de Francia. No dejemos de congregarnos. Esto es el calorcito de la sangre de Cristo. Esto es aquí el linaje reunido en casa, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando este velo es quitado, cuando ya se va toda tradición, toda costumbre, toda cosa que nos cegaba, hermanos, le quiero decir que esos velos tienen que ser quitados. ¿Cuánto quiere que esos velos sean quitados? Mira, hermanos, ahorita deberíamos de haber por lo menos unos 4,000 aquí, pero sabemos ciertamente que muchos todavía están con los velos. Quiero llevarlos que esos velos en 2 de Corintios 3:12, el pastor lo acaba de leer hace poco, pero voy a leer un poquito. Y si me acompaña 2 Corintios 3:15, dice, ¿qué dice ahí, hermano, para confirmar esto? Que aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar? El velo será quitado. Quiero decirle, miren, lea al 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad, hermanos. Nos ha llamado el Señor a gozarnos de la libertad. Todo lo que es religión, hermanos, te va a llevar a cautiverio, porque las costumbres te oprimen. Son costumbres que te... Mire, hermanos, usted sabe que es ponerse bombas y rellenarse su cuerpo y matarse por creer que van a recibir la gloria de Dios al matar multitudes, cuando la palabra dice no matarás. Pero eso es una religión. Ese es el Islam, que cree que por matar están subiendo directamente a la gloria de Dios. Pero el capítulo donde habla los mandamientos
¿qué sucede? Dice, no matarás. Pues quiere decir que ese versículo que tiene tanto poder dice también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted le hace daño a su cuerpo, le hace un golpe, ay, le va a doler, como me dolió aquí en mi columna, en mi clavícula, horrible. Usted sabe matar, no sé cuántos habían de muertos ahora en Francia, 199. Solamente por hacer daño, las tradiciones, la religiosidad, el odio, el celo. ¿Usted cree que está Cristo ahí? No. Dios es amor. Solo uno murió por nosotros, que se llama Jesucristo. Y Él no se puso proyectiles ni bombas. Él mostró un sacrificio de amor por nosotros. Démosle un aplauso, Señor, hermano, pero fuerte. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No hay esclavitud, no hay. Lo voy a llevar a otro paso tremendo. Es que cuando se rompe este velo, se rompen las maldiciones generacionales. Porque dice, y yo lo voy a llevar a ese momento donde dice en Lucas 23:45, se me acompaña. Mire que cuando esta maldición es cortada, este velo que separa, está separando el pecado y la condenación de la muerte eterna, está también cancelando las tinieblas. Lucas 23:45 dice, y el sol se oscureció, ¿y qué dice ahí? Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Óigame, usted sabe que venga oscuridad. ¿Usted le ha pasado un eclipse? Que venga oscuridad. Las personas que son un poquito más de allá, que tal vez han experimentado un eclipse que oscurezca, pero esto dice que oscureció toda la tierra. Esto representa tinieblas. Cuando este velo se cae, te estás quitando ese velo que el enemigo ha colocado, porque Él quiere verte sufrir, Él quiere verte derribado, Él quiere verte postrado, Él quiere verte enfermo, Él quiere verte enlutado, Él quiere verte en ceniza, el trabajo de Él es venir a destruir. Pero vamos a Colosenses, porque yo estoy cerrando con él. Colosenses 2:8. Y qué maravilloso, hermano, cuando yo estaba estudiando y dije, no, y me dice el Espíritu, allá arriba otro poquito más, súbete un poco más, porque hoy vamos a confrontar esas potestades de destrucción. Usted a veces se pregunta, ¿por qué será que mi generación de mi abuelo, tatarabuelo, bisabuelo y hasta la cuarta generación murieron de cáncer, murieron de leucemia, murieron por el alcoholismo, murieron por la droga, murieron asesinados? Hoy lo vamos a entender mirando la escritura, la palabra del Señor, porque este velo destructivo va a caer esta noche. Dice Colosenses 2:8, mira que nadie os engañe por medio de, ¿qué dice? Filosofías, ¿qué dice? Huecas, sutiles, según, ¿qué dice? Las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según, ¿qué dice? Cristo. Mire qué lindo. ¿Está entendiendo ahora la entrada? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que
que se levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Dice, perdonaos todos los pecados, perdonando todos los pecados. Gracias, pastor. Dice 2:14. ¿Qué dice? Anulando, dígalo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió, ¿qué dice? Públicamente, triunfando en la cruz, en ellos, en la cruz. Hermanos, cuando nosotros le creemos a Él, cuando le hemos recibido, Señor y Salvador, yo quiero decirle que cuando yo acepté al Señor, ese día para mí, yo lo recuerdo como el día más maravilloso de mi vida. Cuando yo me recuerdo de ser una pequeña cosita en este mundo tan grande y de que Él me haya alcanzado, yo me siento privilegiada, hermanos. Yo quiero que usted esta noche se sienta privilegiado de que esa sangre lo haya libertado. Dice que las potestades, los gobernadores cayeron cuando usted entiende esto. Ese vendaje de que le diga al diablo, te voy a destruir a tu hijo, tú le dices no. Ninguna arma forjada contra mi casa, contra mis hijos, contra mi generación, contra mi trabajo, contra mi negocio, nada podrá destruirme. Porque usted entendió que Él despojó a estos principados justamente cuando estaba en la cruz diciendo, consumado es. Le quiero hablar de consumado es en breve para ministrar. Un día estábamos con mi esposo ministrando en la intercesión y escucho como cuando algo se rompe. ¿A usted le ha pasado que se le rompe el pantalón? ¿Se le ha roto el pantalón? Yo no sé, pero hermano, se escuchó así, como cuando uno se siente, ¡ay! Se rompió, siente uno así. Yo dije, ay, pues sería que se me rompió algo, dije yo, porque la verdad que sentí ese ruido. Me fui y chequeé y nada pasó. Al rato vuelvo a escuchar ras y escucho la voz del Señor decirme, el velo ha sido rasgado y quitado. Cuando el Señor nos dijo eso, comenzamos el grupo que teníamos en un revival, en una atmósfera de bendición que había, de avivamiento, porque se rasgó y teníamos acceso al lugar, a la entrada para adorar al Señor, pero no pasó eso nada más. ¿Sabe qué sucedió? Inmediatamente escuchamos, consumado es. Pongamos de pie, hermanos. Me apago un poquito la luz, no les voy a quitar mucho tiempo. A los amigos que nos ven, este es el momento más sublime. Es el momento donde estamos entendiendo que si ha despojado los principados, es que te va a soltar tu herencia, tus hijos, te va a soltar tu casa, tus bienes, tu salud. A los que están enfermos, hoy le dices, Colosenses, ya estoy sana, porque Él despojó esta maldición de muerte, de enfermedad, porque la llevó en la cruz y dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados y libres. Yo quisiera que usted agache su rostro, porque qué lindo es el Señor. Yo sé que hay mucho vendaje esta noche, hay mucho vendaje, pero esta noche el Señor te dice, es quitado, es rasgado. Vas a tener experiencias conmigo, vas a conocerme. Hijo mío, sabes que te amo, sabes que tomé una responsabilidad por tu vida.
del Dios Todopoderoso está siendo guardado. Es porque el Señor te quiere quitar ese velo y te quiere poner su voluntad. Porque eres sí. ¿Sabes? El Señor tiene grandes planes para ti. Hija, toma tu lecho y tu cama y sal de ahí. Levántate. Dice que cuando hay esa resurrección se levantaron los muertos y comenzaron a andar. Todo espíritu de muerte se va afuera. Todo espíritu de enfermedad. Todo lo que te está aturdiendo, todo lo que te ha robado. El Señor va a traer a memoria cosas, tal vez de joven. Y el Señor te está quitando un vendaje donde el enemigo te está engañando y te está haciendo creer algo que no es. Pero este es el momento de decir: Señor, hoy ese sacrificio de la cruz, ese sacrificio rompió todo, lo rompió todo. Y yo no tengo por qué hacer más maldición. Yo no tengo por qué cargar con una maldición. Es porque Cristo me ha libertado y en Él tengo la libertad. Me abrió un excelente camino y ese camino es de libertad. Levante su mano. Dígale: yo soy libre. Porque ese sacrificio no fue en vano. Esa sangre hoy te está trayendo redención. Esa sangre hoy te está trayendo libertad. A los amigos que nos ven, a los amigos que están conectados, es tiempo de regresar a casa y de buscarle. No dejemos de congregarnos. Los tiempos son difíciles, son malos. Aquí en esta casa hay una casa de refugio. ¿Y sabes qué? El Señor te está llamando de nuevo. Vuelve a casa, hijo mío. Vuelve a casa, hija mía. Si no lo conoces, hoy te está diciendo: tengo un excelente camino que te lleva a la vida eterna. Los que estamos aquí, los redimidos por esa sangre, ya estamos escritos en el libro de la vida. Pero hay otros que no. Hay otros que murieron. 100 y pico, 190 y pico están muertos. No sabemos si recibieron tu nombre. Ya no hubo oportunidad. Ahí se acabó la oportunidad. Ahí se les terminó el tiempo. Por eso el tiempo es necesario. El tiempo lo tiene en sus manos. Este es el tiempo de regresar a casa, de volvernos a Él de todo corazón. Mucho dice el Señor en su Biblia: este pueblo de oídos me oye, de labios solamente lo dicen, miran solamente cegados. Pero este pueblo ha endurecido su corazón para no creerme. Pero yo quiero llevarte a un milagro esta tarde. Altar familiar, levantemos las manos, porque el milagro más grande que queremos ver, salvación en esta casa. Amén. Y ese es el milagro que estamos pidiendo. Si en tu casa todavía no has puesto a Jesucristo, es hora de colocarlo. Hoy, como el padre estaba esperando al hijo que se le había ido, como el hijo pródigo que estaba ahí, salía todos los días a ver si lo encontraba día tras día hasta que regresó y dijo: Padre, no merezco que me trates como uno de tus hijos. Trátame como cualquier trabajador, cualquier peón. Dame solamente de comer. Y él lo abrazó y le dijo: ¿sabes qué? Yo te he estado esperando, yo te he querido. Yo he querido decirte que mi sangre no fue en vano, que mi sangre tiene precio y esto es para la vida eterna, para siempre. Ahora tienes que tomar la decisión de regresar. A mis amigos de Livestream les decimos un hasta luego, hasta Dios. Que Dios los bendiga. Escríbanos, llámenos. Estamos para servirles. Altar familiar les ama.
bendiciones. Y el pueblo de Dios cierre su último porque yo siento una paz última porque yo siento una paz.